Bueno, pues yo soy Alex, soy psicólogo, entiendo que como muchos de vosotros y vosotras, con el tiempo me he ido especializando en varias cosas. Una de ellas es el insomnio, del que vamos a hablar hoy. Y aparte de mi labor, digamos, pues con pacientes en práctica clínica, también doy clases en ISEP, clases de trastornos depresivos y de otras asignaturas en el máster de clínica. No sé si quizá luego podemos ver el vídeo o no, pero bueno, en cualquier caso, empezamos. Voy a mostraros los contenidos de la sesión. Vale. Ok, pues lo que vamos a ver hoy, vamos a estar más o menos una hora y media. Intentaré no alargarme mucho más. Y he dividido esta sesión en dos apartados. El primer apartado es más teórico, veremos qué es exactamente el insomnio, me refiero al insomnio patológico, el insomnio que tratamos en consulta. Y luego lo que veremos es una terapia específica para el tratamiento del insomnio, que es una adaptación de la terapia cognitivo-conductual con algunas modificaciones para el tratamiento específico. Después de esta primera parte teórica, voy a abrir un espacio para preguntas, comentarios, dudas que tengáis, de 5 o 10 minutos en función de cómo vayamos del tiempo. Y luego iniciaremos la segunda parte, que va a ser la presentación de un caso clínico, donde podréis ver la aplicación práctica de este protocolo que os habré explicado antes, ¿vale? Después de esta parte práctica, igual que antes, dejaremos un espacio también para preguntas y respuestas. Podéis ir escribiendo en el chat y yo probablemente no os podré leer hasta que hagamos esta interrupción, ¿vale? Pero si tenéis dudas específicas, cualquier cosa, lo vais escribiendo y yo luego las recupero. Bueno, pues empezamos. Bueno, yo entiendo que todos sabemos y hemos experimentado lo que es el insomnio, pero aquí de lo que vamos a hablar es del insomnio crónico, que es el más prevalente de los trastornos del sueño. De hecho, las clasificaciones reconocen más de 80 trastornos del sueño. Es un tema muy complejo, ¿vale? Pero sin duda el que vemos más en consulta es el insomnio crónico. Estos que veis aquí son los criterios que define la última versión del DSM para el trastorno de insomnio. El primero y fundamental es la insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño, es decir, que para la persona el sueño resulta insuficiente o no reparador. Esta insatisfacción tiene que ir asociada también a una dificultad que tiene que ser persistente para conciliar el sueño o bien para mantenerlo a lo largo de la noche. Y en concreto, el DSM establece criterios cuantitativos. Conforme esta dificultad tiene que estar presente un mínimo de 3 noches a la semana durante 3 meses, ¿vale? Entonces, el insomnio no es solo algo que ocurre durante una semana, durante un mes, es un problema que persiste en el tiempo, que se cronifica. Además, para hablar de trastorno de insomnio, este tiene que causar un malestar significativo, o repercusiones diurnas, ¿no? En forma de somnolencia excesiva, irritabilidad, problemas cognitivos como olvidos, problemas de concentración y al final, pues, un deterioro del funcionamiento diario en cualquier ámbito del funcionamiento de la persona. También es necesario que el insomnio se produzca a pesar de las condiciones adecuadas para el sueño, es decir, que no sea consecuencia de factores externos a la persona. Si dormimos con una pareja que ronca consistentemente o estamos, por ejemplo, en un dormitorio muy caluroso, evidentemente ese no es un problema interno de insomnio, es un problema ambiental, que es situacional y que por tanto tenemos que cambiar, ¿vale? Luego es importante para el diagnóstico que el trastorno de insomnio no se explique adecuadamente por otro trastorno del sueño. Como os he dicho, hay un montón de trastornos del sueño. Los más frecuentes pues, son la apnea del sueño, ¿no? Que son esas interrupciones a lo largo de la noche en las que dejamos de respirar durante unos segundos, incluso minutos. O, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Es otro trastorno súper prevalente. Digamos que si se producen, no explican adecuadamente este patrón de insomnio que hemos explicado. Tampoco debe ser atribuible a los efectos de una sustancia que esté interfiriendo con el sueño. Esto es importante porque hay personas que tienen trastornos por consumo de sustancias, desde la cafeína hasta drogas ya más fuertes, ¿no?
o bien que quizá están tomando algún medicamento mm, que tiene un efecto secundario que es impedir o interferir en la calidad del sueño, ¿vale? Por lo tanto, es importante descartar en esta posibilidad. Y finalmente, cuando el insomnio coexiste con otra patología o con otro trastorno mental, lo cual es muy frecuente, como veremos, estos no justifican la presencia del insomnio, ¿vale? Todos estos serían los criterios para decir que alguien padece un trastorno de insomnio. Bueno, pues definido de este modo, el trastorno de insomnio afecta alrededor del 14% de la población española, 10% en muestras internacionales. De hecho, yo sé que muchos sois de Sudamérica, he ido viendo por el chat, Panamá, Honduras, Argentina. Parece que en Sudamérica todavía la prevalencia es un poco mayor, ¿no? Y esto para que os hagáis una idea, pues en nuestro país, en España, representa que más de 5 millones de personas padecen un trastorno de insomnio, es decir, insomnio crónico, y de hecho los datos son crecientes, ¿no? Esta cifra del 14% es el doble que hace 20 años. Por lo tanto, cuando hablamos de insomnio crónico, estamos hablando de un problema con proporciones epidémicas. Em, el insomnio que no cumple estos criterios tan estrictos es mucho más frecuente. Fijaros este dato muy revelador. Hasta el 40% de los pacientes que acuden a atención primaria refieren al médico quejas de insomnio, quejas que son significativas, ¿vale? Sabemos también que el trastorno es más común en mujeres, sobre todo durante la menopausia, también después de la menopausia, y también es muy frecuente en personas mayores. Aunque aquí una nota importante es que, bueno, no me voy a alargar mucho con esto, pero las necesidades de sueño van cambiando durante el ciclo vital, también la calidad del sueño. Entonces, es normal que los ancianos tengan un sueño más fragmentado, que necesiten menos horas para dormir, ¿vale? Aún así, suele ser muy prevalente el trastorno de insomnio en estas poblaciones también. Luego distinguimos diferentes tipos de insomnio. Las dos clasificaciones que son más útiles en la práctica clínica van en función de la duración del insomnio y luego del momento de aparición en la noche. Según la duración, distinguimos el insomnio crónico, que es el insomnio que persiste por un periodo de 3 meses o más y que equivale al trastorno de insomnio que hemos comentado anteriormente. Y luego el insomnio agudo, que como veis no llega al umbral de los 3 meses, pero sí supera el mes de duración. Cuando hablamos de trastorno de insomnio, hacemos referencia, os recuerdo, al insomnio crónico, ¿vale? Luego, según la fase o el momento en el que aparece el insomnio por la noche, distinguimos otras tres formas de insomnio, que podéis ver reflejadas en este gráfico de aquí. No sé si veis mi cursor, espero que sí. Primero tenemos el insomnio inicial, a veces se le llama también insomnio de conciliación, y es, bueno, pues la dificultad para quedarse dormido en el momento de acostarse. Se considera patológica una latencia inicial del sueño que sea superior a unos 20 o 30 minutos. Un criterio cuantitativo que es flexible, pero orientativo. Y como veis, en este caso, ¿vale? Este paciente se acuesta a las 11 de la noche, que es una hora normal aquí en España, pero no puede conciliar el sueño hasta la 1, con lo cual hay 2 horas de latencia inicial del sueño, ¿vale? Superan los 20-30 minutos, hablamos aquí de un insomnio inicial. Luego, este paciente no tiene dificultades para mantener el sueño a lo largo de la noche, ni tampoco se produce ningún despertar precoz. Otro patrón de insomnio muy habitual es el insomnio medio, que es lo que se llama también insomnio de mantenimiento, y este se caracteriza por un sueño que está muy fragmentado, con despertares frecuentes, que suelen ser excesivamente largos durante la noche. Bueno, y aquí un apunte también, ¿no? Es importante entender que el ser humano duerme por ciclos, ciclos que combinan diferentes fases del sueño, algunas fases más profundas, otras menos profundas, ¿vale?
y que después de cada ciclo, normalmente pasamos por unos 4, 5, 6, como muchos 7 ciclos a lo largo de la noche, después de cada ciclo es normal que nos despertemos, ¿vale? Hablamos de insomnio cuando los despertares interrumpen excesivamente el sueño o bien se alargan por más de 20-30 minutos. Es el caso de este paciente que, como veis, se acuesta a las 11 de la noche, concilia bien el sueño, pero a la 1 tiene un primer despertar que dura aproximadamente 1 hora y los despertares se repiten a las 4 y a las 6, ¿vale? Fragmentando de forma patológica el sueño. El tercer y último tipo de insomnio es el insomnio final, también se le llama insomnio tardío, en el que se produce un despertar precoz con incapacidad para volverse a dormir. Este es un insomnio que los que habéis tratado a pacientes deprimidos, generalmente con depresiones ya graves, severas, se ve muchísimo, ¿no? Ese despertar precoz. Son pacientes que se despiertan a las 5 de la madrugada y ya no pueden volver a dormir, ¿no? Fijaros este último caso, el paciente se acuesta a las 11, concilia bien el sueño, lo mantiene bien hasta las 5 de la mañana, pero a esa hora se despierta antes de la hora programada y ya no puede volver a dormir, ¿vale? Este es el insomnio final. Y bueno, también después de explicaros esto, deciros que en la práctica es frecuente que los pacientes, de hecho, presenten varios tipos de insomnio a la vez. Hablamos entonces de insomnio mixto o en casos más severos, incluso vemos pacientes en los que coexisten los 3 tipos de insomnio, ¿vale? Insomnio inicial, medio y final. Generalmente utilizamos el término de insomnio global para describir este patrón. Mm, Bueno, en cuanto a la etiología, pues como muchos trastornos mentales, la etiología, ¿no? El origen del insomnio es compleja. Y como os podéis imaginar, intervienen factores de tipo biológico, factores de tipo psicológico, factores de tipo social y factores de tipo ambiental, ¿vale? Pero un modelo que es muy útil para entender cómo se desarrolla y se cronifica el insomnio es el de las 3 Ps. Este modelo de Spillman distingue 3 tipos de factores. Los factores predisponentes, que son aquellos que aumentan la vulnerabilidad del sujeto. Por ejemplo, muy típico, pues una personalidad base, ¿no? De tipo ansioso o obsesivo, con tendencia a rumiar o a preocuparse en exceso. O bien antecedentes de insomnio u otros trastornos del sueño. Luego hay una serie de factores precipitantes, que lo que hacen es desencadenar el primer episodio de insomnio. Estos suelen ser eventos estresantes, no tienen por qué ser negativos, a veces pueden ser positivos, ¿vale? Como por ejemplo una mudanza, el nacimiento de un hijo, eh, bueno, cualquier otro tipo de estresor, o bien la aparición de un trastorno mental, como puede ser la depresión, que hace que la persona pues esté muy inactiva, muy sedentaria, que modifique sus hábitos, o bien de una enfermedad, ¿no? También es muy común. Entonces, todo esto son factores que precipitan ese primer episodio de insomnio. Y luego el factor clave son los perpetuantes, que son los factores que mantienen el insomnio en el tiempo. Y aquí encontramos sobre todo factores cognitivos, como por ejemplo, pues las preocupaciones por las consecuencias que pueda tener la privación del sueño o el magnificar lo que son las repercusiones diurnas, etcétera. Y luego encontramos factores más conductuales, ¿no? Conductas contraproducentes que el paciente adopta en respuesta al insomnio. Ejemplos, pues el paciente se encuentra muy somnoliento durante el día, para intentar rendir en el trabajo lo que hace es abusar de la cafeína, con lo cual compromete luego el dormirse por la noche. Lo mismo puede ocurrir con las siestas, ¿no? También muy típicas. O bien acostarse más temprano para intentar compensar la pérdida de sueño, lo cual veremos luego que es contraproducente. Todos estos factores, los perpetuantes, son de hecho los factores en los que se centra la terapia cognitivo-conductual que veremos luego, ¿vale? Porque, bueno, y paso de diapositiva que lo veréis mejor, lo interesante que explica el modelo de las 3 Ps
es que debido a estos factores perpetuantes, el insomnio tiende a mantenerse mucho más tiempo, incluso después de que el estresor o el evento precipitante se haya resuelto. Esto es importante, fijaros en este gráfico que os he puesto aquí, que lo explica muy bien, y que lo que refleja es cómo el insomnio agudo, ahora lo explico un poquito mejor, ¿vale? Pero el insomnio agudo puede evolucionar fácilmente hacia una forma crónica si no se abordan los factores perpetuantes, ¿vale? Fijaros en el gráfico, aquí tenemos representado en tres colores los tres tipos de insomnio según el momento de aparición. Hay unos factores predisponentes que son poco modificables en azul, ¿vale? Están presentes en toda la evolución del insomnio, pero como veis por sí solos no precipitan un episodio de insomnio patológico, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que a estos factores predisponentes se une un estresor, alguna cosa que ocurre muy puntual que precipita ese episodio de insomnio, ¿no? Y aquí pasamos el umbral del insomnio normal al insomnio patológico. Y la persona tiene un insomnio agudo de, perdón, un episodio agudo de insomnio. Luego lo que ocurre es que en verde, en los factores perpetuantes, la persona empieza a adoptar ciertas conductas y empieza a desarrollar ciertas cogniciones que si bien a veces le ayudan en el corto plazo, en el largo plazo lo que hacen es mantener ese insomnio. De manera que cuando el factor precipitante va remitiendo, fijaros aquí, en la fase crónica, los factores perpetuantes son los que están sosteniendo el insomnio. ¿Vale? Por tanto, la terapia no va dirigida tanto al factor precipitante o al predisponente, sino más bien a lo que el paciente está pensando y haciendo que sin darse cuenta está manteniendo el insomnio. ¿Vale? Este es el objetivo de la terapia cognitivo-conductual. Bien. Em, Parte de la complejidad del insomnio es que pocas veces se presenta solo, ¿vale? Hasta un 50% de los insomnes crónicos presenta otro trastorno mental comórbido. Los más frecuentes son la depresión mayor, sin duda, también la ansiedad generalizada, que puede ser también una consecuencia, ¿no? de ese insomnio. El estrés postraumático, donde la persona, bueno, pues puede revivir ciertas experiencias durante el sueño o puede haber condicionado el sueño a un estado de hiperalerta, etcétera. También lo vemos mucho en el trastorno bipolar, que como sabéis, pues alterna esas fases más depresivas con fases más maníacas, donde la persona no siente la necesidad de dormir y eso puede llevar a problemas. ¿Y qué más? Y el consumo de sustancias también es muy típico, ¿vale? Yo he visto muchos pacientes que consumen de forma recreativa todo tipo de sustancias, por ejemplo, sustancias que son más bien sedantes o calmantes como la marihuana, que en un inicio les ayudan a dormir, pero que son disruptores de la calidad del sueño, ¿no? Y que acaban generando un problema. O bien que consumen algún tipo de estimulante, como pueden ser drogas como la cocaína, o bueno, cosas menos fuertes como las bebidas energéticas, ¿no? Y que puede también derivar en un insomnio crónico. Em, También es frecuente que el insomnio coexista con otros trastornos del sueño, ¿vale? Los más frecuentes quizá, o los que al menos yo veo más, son la apnea obstructiva del sueño. Es importante descartarla. También el síndrome de piernas inquietas. No sé si estáis familiarizados con este síndrome. La persona durante el sueño produce movimientos extraños con las piernas, a veces tiene calambres en las piernas, ciertos dolores, y esto impide que duerma bien, ¿vale? Em, También, por ejemplo, la narcolepsia es un problema que puede llevar al insomnio, o los trastornos del ritmo circadiano, donde el ritmo biológico del paciente no está bien acompasado, entonces retrasa mucho la hora de irse a dormir y se producen desbalances. Em, Insisto en una cosa que es que estos trastornos del sueño no siempre explican adecuadamente el insomnio, ¿no? Coexisten con el insomnio, son comórbidos, hay que tratarlos a veces por separado. Y finalmente también es frecuente que veamos que los pacientes insomnes tienen comorbilidades de tipo más médico, ¿no? Enfermedades como dolor crónico,
que evidentemente pues despierta durante la noche, ¿no? Enfermedad cardiovascular, que produce arritmias, produce este tipo de problemas, eh, problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Mm, otro problema médico que yo veo mucho, muy sencillo de solucionar, ¿no? Es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Donde la persona, bueno, pues se despierta por la acidez, por el malestar, por el quemor que le produce el reflujo, ¿no? Solo para nombraros algunos frecuentes, ¿no? Bueno, en general quiero que os quedéis con la idea de que tratar un paciente con insomnio crónico implica también saber manejar muchas de estas comorbilidades, ¿vale? Porque lo más frecuente es que el paciente presente alguna. Es verdad que antes se hablaba de insomnio primario e insomnio secundario, pero actualmente se asume que la relación entre insomnio y estas comorbilidades que os he ido comentando es bidireccional, ¿vale? Es decir, que es imposible determinar cuál es la causa y la consecuencia, más bien se interrelacionan. Esto también quiere decir que para que el insomnio remita de forma efectiva, es importante que se aborde de forma específica. Pongo el ejemplo de un paciente con una depresión mayor. La mayoría de las veces, el tratamiento estándar para la depresión no logra que remita el insomnio. Lo mismo con la ansiedad, ¿vale? Es necesario que incluyamos algunos componentes de la terapia que veremos para abordar ese insomnio. Y además es preferible hacerlo antes, porque el insomnio es fácil de tratar, ahora veréis cómo, y además produce mejoras en estas comorbilidades, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de salud mental. Bueno, sigo. Entiendo que seguro que tenéis preguntas y dudas y cosas que queréis ampliar y anotando, ¿vale? Luego lo comentamos. Yo voy tirando porque tiendo a alargarme y quiero pasarlo más o menos rápido para llegar a la parte práctica. Bueno, entonces sigo. Bueno, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si no tratamos el insomnio y dejamos que siga su curso natural? Pues, en primer lugar, la mayoría de las veces el insomnio tiende, perdón, a cronificarse, ¿vale? Y también sus consecuencias. A corto plazo, las repercusiones diurnas pues, son obvias, ¿no? Todos nos hemos sentido fatigados o somnolientos tras una mala noche de sueño, con dificultades en la atención, con problemas para recordar ciertos aspectos o para grabar ciertos aspectos en la memoria, incluso con dificultades en la coordinación física. También son evidentes las alteraciones afectivas, ¿no? Estamos más irritables, estamos más lábiles emocionalmente, puede que algo ansiosos, apáticos, etcétera. Pero quizá las consecuencias menos conocidas y que yo creo que son las más preocupantes son las que se producen a largo plazo, ¿vale? Hoy día sabemos que el insomnio es un importante factor de riesgo para múltiples enfermedades y trastornos, desde la enfermedad cardiovascular a la diabetes o la obesidad. En el área de la salud mental, por ejemplo, hay estudios un poco polémicos, pero bien documentados, ¿no? Que dicen que hasta el 50% del TDAH que se diagnostica en los chavales, ¿no? En jóvenes, puede atribuirse a un problema de insomnio. También la depresión, por ejemplo, perdón, también el insomnio es un factor de riesgo muy importante para la depresión. También es un factor de riesgo muy importante para las demencias y por todo ello es importante prevenirlo, ¿vale? Luego también, no pensamos en esto nunca, pero el insomnio aumenta de forma muy significativa la incidencia de todo tipo de incidentes. Y de hecho, de modo ilustrativo, para que veáis, ¿no? Junto al alcohol, el insomnio es una de las primeras causas de accidente de tráfico. También se relaciona con accidentes laborales, por ejemplo, en personas mayores puede producir caídas, ¿no? Y esto trae complicaciones, accidentes laborales también, etcétera, etcétera. Dicho esto, hago un apunte, ¿vale? A los pacientes que ya son conscientes del problema, es preferible que en lugar de recordarles el impacto terrible que tiene el insomnio a largo plazo, les hablemos de los beneficios que tiene el sueño.
¿vale? Que al final es lo mismo, ¿no? Pero lo planteamos desde un punto de vista más relajado. Em, ¿Qué pasa? Que si hablamos del impacto del insomnio, de algún modo estamos contribuyendo a aumentar el estrés, la frustración que ya siente el paciente. Y la mayoría de pacientes insomnes crónicos ya son conscientes del problema que supone el insomnio y de hecho están muchas veces muy obsesionados con ello, ¿vale? Con lo cual, consejo, hablar de los beneficios, no tanto del impacto. Bueno, en consulta tenemos varios métodos que nos ayudan a cuantificar el insomnio. Esto, además de los métodos habituales, ¿eh? De hecho, normalmente cuando recibimos un paciente insomnio en consulta, lo primero que hacemos, evidentemente, es una entrevista clínica, donde recogemos el motivo de consulta, donde recogemos datos básicos del paciente, etcétera. Y luego aplicamos también una serie de cuestionarios, algunos relacionados con el insomnio, luego veremos uno, y también son útiles cuestionarios complementarios, por ejemplo, para medir pues, sintomatología depresiva, para medir también sintomatología ansiosa, etcétera, etcétera. Pero también es importante que utilicemos algún método para cuantificar ese insomnio. Y aquí os he puesto los que son más comunes. En primer lugar, a veces se utiliza el simple autoinforme, ¿no? Aquí el psicólogo pregunta al paciente cómo ha dormido esa semana. ¿Qué pasa? Que esto tiene un problema, ¿vale? El problema es que todos tendemos a sobreestimar la gravedad del insomnio. Y esto ocurre porque durante la noche solo somos conscientes cuando estamos despiertos. Cuando dormimos no tenemos conciencia, ¿vale? Con lo cual nos acordamos de los momentos de insomnio, pero no de los momentos de dormir, ¿vale? Con lo cual aquí se produce un sesgo importante. Otro método es la actigrafía. La actigrafía utiliza dispositivos sencillos, por ejemplo, algunos se pueden llevar como dispositivos de pulsera, ¿no? Que lo que hacen es monitorear patrones de movimiento y reposo durante el día, ¿no? Lo que hacen es monitorizar la actividad del sujeto. Es probable que muchos aquí tengamos ya activada esta función en nuestros relojes inteligentes, en nuestros smartphones, ¿no? Bueno, la verdad es que es un método muy práctico, ¿no? Porque es muy sencillo, no requiere mucho esfuerzo. El problema es que es muy impreciso. Entonces, no es un método recomendable para utilizarlo en clínica. Luego tenemos la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio del sueño que registra múltiples parámetros fisiológicos durante el sueño. En este dibujo, no sé si lo veis muy bien, ¿no? Pero podéis ver distintos cables conectados en el paciente mientras duerme. Y estos cables, estos electrodos, lo que hacen es registrar el movimiento, la respiración, la actividad electroencefalográfica, incluso el ronquido del paciente, ¿no? Bueno, este es un método que, como os podéis imaginar, es caro porque implica el ingreso del paciente en una unidad del sueño donde pasa la noche o varias noches, ¿vale? Y además presenta un problema que es un método muy artificial. Imaginaros cómo dormiríais vosotros, ¿no? En una cama que no es la vuestra y con todos estos electrodos conectados por el cuerpo y sabiendo que hay una persona observando por una cámara, ¿vale? Entonces, este es un método que no se suele utilizar para el insomnio, ¿vale? No es necesario y se reserva aquellos casos en los que además de insomnio se producen otros trastornos perdón, otros trastornos del sueño, ¿no? Por ejemplo, es muy útil cuando el paciente tiene apneas del sueño, para cuantificarlas, para ver qué está pasando exactamente. En caso contrario, es un método que se desaconseja. Y finalmente tenemos el diario del sueño, que se utiliza para monitorizar varios parámetros a lo largo del tratamiento. Este es el método más empleado, es el método estrella, el que recomiendo, aunque requiere cierto compromiso por parte del paciente, ¿vale? Que lo tiene que ir rellenando cada día y además lo tiene que ir rellenando no una semana, sino todas las semanas que dura el tratamiento. Me parece que os he puesto un ejemplo. A ver, sí. Aquí tenéis el diario que yo utilizo en consulta.
donde el paciente registra cada día, ¿vale? Esto es un ejemplo, aquí son los distintos días de la semana. Lo que hace es registrar 9 parámetros, ¿vale? Estos parámetros son pues, la hora de acostarse, la latencia inicial del sueño, es decir, cuánto tiempo necesita el paciente para quedarse dormido, el número de despertares nocturnos y el tiempo total que ocupan durante la noche, cuándo se produce también el último despertar, cuándo se levanta el paciente, la calidad subjetiva del sueño, que también es importante, y el uso de medicación. Este diario, evidentemente, se puede complicar más. Se puede, por ejemplo, registrar también si el paciente realiza alguna siesta, cuál es su estado anímico, etcétera, etcétera. Una vez el paciente ha completado el diario, lo que hacemos nosotros es calcular los valores promedio. Los tenéis en esta columna, simplemente es un promedio de todos los días, ¿vale? Y luego calculamos también los parámetros compuestos, que son imprescindibles para las técnicas que veremos luego que utilizaremos en la terapia. Estos parámetros compuestos son el tiempo total que el paciente pasa en cama, que de hecho difiere del tiempo real de sueño, ¿vale? El cociente entre el tiempo de sueño y el tiempo en cama es lo que se llama eficiencia del sueño, que se suele expresar como un porcentaje y que para ir bien debería superar el 85%. ¿Qué más? Mm, bueno, casi que lo dejo para después. En el apartado práctico estudiaremos un caso y veréis un cuestionario ya rellenado que aprenderemos a interpretar, ¿vale? Bien, continúo. Bueno, la verdad es que quizá antes de continuar, como vamos bien de tiempo, voy a mirar un momento el chat y voy a ver si hay alguna pregunta. De todos modos, si hay alguien que quiera hacer una participación breve, que levante la mano y le doy paso, ¿vale? Voy a leer un poco algunas de las preguntas que planteáis. Tutum. Vale. Narroyos dice, no comprendo la relación entre narcolepsia e insomnio. ¿Podrías explicarlo brevemente? Bueno, es un poco compleja, ¿eh? La narcolepsia es un trastorno del sueño que implica una somnolencia excesiva durante el día, ¿vale? Esta somnolencia excesiva hace que el paciente duerma de forma muy errática, por ejemplo, hace muchas siestas durante el día y esto puede impedir luego que duerma durante la noche. Entonces, la relación entre la narcolepsia e insomnio es bastante frecuente, ¿vale? Tatiana expone un caso, voy a leerlo un poco en diagonal. Dice, una mujer que tiene 46 años, padecimientos con depresión crónica, ansiedad, estrés y demás, que fueron diagnosticados previos desde hace años, padece insomnio y no se encuentra medicada para sus trastornos. Solo ha tomado cápsulas naturales para dicho insomnio, pero indica que no siente ningún alivio. Por su situación económica, no ha podido ir a un especialista. ¿Cuál sería, en este caso, recomendación? Vale. Si te parece, Tatiana, vamos a esperar a la siguiente diapositiva, que es la de tratamientos, recuperamos tu caso, ¿vale? Pero te avanzo una cosa, que es que el tratamiento para el insomnio es muy breve. Hay formatos incluso de 2 o 3 sesiones que funcionan, ¿vale? Con lo cual es un tratamiento muy coste efectivo y que más o menos puede ser accesible para todo el mundo. Y Dania comenta si habéis visto el diario del sueño. Yo sí lo veo, no sé si los demás podéis ver ahora en la diapositiva que estoy presentando el diario del sueño. Sí, se ve un poco borroso. Sí, chicos, o sea, la verdad es que no sé qué ha pasado, que se ve todo un poco borroso. No entiendo muy bien por qué, lo siento. Lo que vamos a hacer es colgar esta presentación que ahora hacemos en vivo, la vamos a colgar en YouTube, ¿vale? Entonces os animo a las cosas que veis un poco borrosas a revisarlas después. Intentaré explicar bien los gráficos, ¿vale? Porque entiendo que se ven borrosos, lo siento. Luego veo otra pregunta por aquí. Tutum. Vale. Paula dice, los 3 tipos de insomnio que mencionaste deben cumplir los criterios de 3 veces a la semana durante 3 meses. No, ¿vale?
Podemos hablar de insomnio inicial, medio, final, sin que cumplan estos criterios. Los criterios son para el trastorno de insomnio, ¿vale? Alguien puede presentar insomnio de conciliación si, por ejemplo, esta noche no logra dormirse en 2 horas, pero no por ello presenta un trastorno, ¿sí? Vale. Sí, sí, lo sé que está un poco pixelada la imagen. No, la verdad es que no sé qué ha pasado, lo siento. Vale, María Canales pide que lea los últimos 3 parámetros. Mirad, los últimos 3 parámetros, esto es un cálculo que hacemos respecto a los anteriores, esto lo hace el terapeuta. Este primer parámetro dice tiempo total en cama, ¿vale? Se calcula el tiempo total que ha pasado el paciente en cama. El segundo parámetro es el tiempo total de sueño, descontando pues lo que le ha costado dormirse, descontando el tiempo que ocupa los despertares nocturnos. Obtenemos una cifra. Dividiendo estas cifras, obtenemos la eficiencia del sueño, que es un porcentaje. Pongo un ejemplo. Si el paciente ha pasado 10 horas en cama, pero ha dormido 5, la eficiencia del sueño va a ser del 50%. ¿Sí? Diana dice, dentro del consultorio, ¿cómo podemos identificar que nuestro paciente tiene insomnio cuando indica que no es persistente este problema? Em, bueno, a ver, los pacientes que tienen insomnio suelen quejarse de insomnio, ¿vale? Si les hacemos la pregunta. Quizá la pregunta podría ir así. ¿Experimentas dificultades frecuentes para conciliar el sueño? ¿Te despiertas frecuentemente durante la noche? ¿Sientes que pese a haber dormido las horas suficientes, el sueño no es reparador? ¿Te sientes cansado, somnoliento durante el día? Esas serían preguntas que pueden indicar que hay un problema, ¿vale? Antes de investigarlo un poco más a fondo. Y Diana pregunta si el tratamiento requiere fármacos. El tratamiento del insomnio crónico no requiere fármacos, aunque la mayoría de las veces se utilizan, ¿vale? Y me das pie a que pase ya a la siguiente diapositiva. Tratamiento. ¿Cómo se trata el insomnio? Bueno, pues los tratamientos más utilizados son los que veis aquí, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual, los fármacos hipnóticos y sedantes, y los coadyuvantes, como son la melatonina, las plantas medicinales y ciertos complementos alimenticios. Voy a comentar un poquito cada uno. A ver, hoy en día, sin duda, el tratamiento de primera línea para el insomnio crónico es el primero, es la terapia cognitivo-conductual, que luego veremos en más detalle. Sin embargo, el abordaje más utilizado siguen siendo los psicofármacos. Aquí encontramos, para que os hagáis una idea, desde antihistamínicos de venta libre, como la dormidina, ¿no? Se pueden conseguir en farmacia, hasta las benzodiazepinas, como el lorazepam, el diazepam, el clonazepam y todos los que acaban en pam. Y también los análogos de las benzodiazepinas, que a veces los llamamos hipnóticos Z, porque empiezan en Z. Zolpidem, zopiclona, zaleplon. Luego también a veces se utilizan antidepresivos que tienen un perfil sedante, como la trazodona, la mitriptilina, la mirtazapina, etcétera, ¿vale? Todos estos fármacos actúan desde distintas vías. Algunos, por ejemplo, potencian el GABA, ¿no? Que ayuda a la relajación. Otros actúan sobre la histamina, otros sobre la serotonina o la noradrenalina, etcétera, etcétera. Pero todos estos fármacos tienen en común varios aspectos. El primero es que son un tratamiento sintomático, ¿vale? No etiológico. Esto quiere decir que su eficacia se restringe al periodo de toma. Por lo general, cuando dejo de tomar pastillas, el insomnio vuelve. El segundo aspecto es que la mayoría de estos fármacos implica riesgos importantes y efectos secundarios molestos, por lo que no deberían prescribirse para el insomnio a largo plazo. Aunque no es muy bien así, ¿no? Se suele hacer, pero no se debería. Bueno, en la próxima diapositiva os voy a hablar más concretamente de los riesgos asociados al uso prolongado de las benzodiazepinas y los hipnóticos Z, ya que son los fármacos que son más prescritos para el insomnio y también los más problemáticos. Antes comentaros, pues, las alternativas que son la melatonina.
La melatonina, bueno, pues seguro que la conocéis, ¿no? Es una hormona que ayuda a inducir el sueño, se segrega de forma natural con la oscuridad y puede ser útil cuando se produce una desregulación del ritmo circadiano, ¿no? Como es el caso de pacientes que tienen jet lag porque han viajado, ¿no? O bien, por ejemplo, pacientes que trabajan a turnos, y esto pues lo veo mucho con médicos. Eh, Luego también existen algunas plantas medicinales, como son la manzanilla, la valeriana, que pueden tener algo de efecto más que el placebo y que no suelen añadir efectos adversos importantes. Con lo cual, bueno, pues como coadyuvante no está mal. Lo mismo con ciertos complementos alimenticios como el triptófano, por ejemplo, ¿no? Que es un precursor de la serotonina. Bueno, de todas maneras, la evidencia para estos componentes es débil y en todo caso se utilizan como complementos a otros abordajes, ¿vale? El insomnio crónico no responde bien a la melatonina, a las plantas medicinales y tampoco a los complementos alimenticios. Quiero dejarlo claro, ¿vale? También para regular las expectativas que pueda tener el paciente. Bueno, os he dicho que os quería hablar un poco de los riesgos que implica el uso prolongado de, sobre todo, pues las benzodiazepinas y sus análogos, porque en mi experiencia el paciente suele desconocerlos por completo y porque además, como os he dicho, son los más prescritos para el insomnio. De hecho, aquí en España tenemos el reto mundial, no sé si lo conservamos, pero hace unos años lo teníamos, en consumo de benzodiazepinas. Muchos pacientes no toman durante el periodo para el que son prescritas, que son como mucho 2 o 3 semanas, sino que las pueden tomar durante años, incluso décadas, ¿vale? Esto lleva a problemas enormes. Aquí os he puesto algunos típicos. Quizá el primero es que al cabo de días o semanas, estos fármacos generan tolerancia, ¿vale? Es decir, que el cuerpo se acostumbra al fármaco y necesita dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto hace que el paciente siga enganchado al fármaco para dormir y que experimente síntomas de abstinencia y lo deja de golpe, ¿vale? Lo que produce muchas veces un insomnio de rebote, ¿no? Un rebote del insomnio. Em, de hecho, si se quiere interrumpir el consumo de estos psicofármacos, es importante hacerlo de una forma gradual para evitar este síndrome de abstinencia. Por otro lado, el uso de benzodiazepinas produce cierto deterioro cognitivo que se puede notar al cabo de pocas semanas. Y además hoy en día sabemos que el consumo prolongado aumenta y de una forma importante el riesgo de demencia, ¿vale? Con lo cual también, ojo. Es importante restringir el uso de estos fármacos en pacientes mayores, especialmente porque implican riesgos de caídas y otros accidentes y también por la interacción que tienen con otros fármacos, ¿no? Y quizá lo más importante, y con esto acabo, es que aunque los hipnosedantes inducen una sensación de somnolencia, la realidad es que no promueven un sueño natural y reparador, sino un estado de sedación, ¿vale? Es decir, que lo que produce un no es bien sueño es un estado de sedación que no es tan reparador, tan saludable como el sueño, ¿vale? Y esto para mí es quizá el aspecto más importante. Ahora que beba un poco de agua. Bien, entonces, pasamos a lo que es el tratamiento, ¿vale? Aquí pone CBTI, ¿vale? Es terapia cognitivo-conductual para el insomnio en inglés. Y es una intervención que lo que busca es modificar las cogniciones y las conductas que están perpetuando el insomnio. Para ello utiliza un programa estructurado, un programa que es multicomponente y que está diseñado específicamente para tratar el insomnio. Es decir, que es un programa que difiere de los programas habituales de terapia cognitivo-conductual. Importante. Este programa combina varias estrategias en un protocolo
que suele abarcar unas pocas sesiones, normalmente 5, 6, como mucho 8, un tratamiento breve, y es un protocolo que también tiene unos objetivos y unas fases que están muy bien definidas de antemano. Es un tratamiento eminentemente práctico, orientado a la acción y que, por tanto, requiere la participación activa del paciente. Esto quiere decir que parte del éxito es saber motivar al paciente y lograr que se comprometa con las pautas que se van trabajando. Esto es fundamental. Y en este sentido, bueno, pues es importante recordar al paciente que el tratamiento se fundamenta en la ciencia del sueño y que está respaldada por una amplísima evidencia, como luego veremos. Vale, pasamos a ver un poco cuáles son, voy a poner el aire, los principales componentes de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Em, Bueno, una cosa antes de entrar en los diferentes componentes, es importante entender que estas técnicas, estas 5 técnicas, se combinan siempre con una psicoeducación que incluye una educación sobre la función del sueño, sobre su fisiología, etcétera, y también ese manejo de la adherencia a lo largo de todo el tratamiento que os decía que es tan importante, ¿vale? Las técnicas son las que veis aquí en orden de eficacia: restricción del sueño, control de estímulos, terapia cognitiva, entrenamiento en relajación, y quizá os sorprenda que la terapia menos eficaz es la higiene del sueño, que es quizá la que utilizamos todos. La restricción o programación del sueño es una técnica que limita el tiempo que el paciente pasa en cama con el objetivo de consolidar el sueño o aumentar su eficiencia. Y es probablemente la técnica más eficaz. De hecho, en mi experiencia, algunos pacientes que ya presentan unos hábitos de sueño adecuados, la restricción del sueño por sí sola puede ser suficiente. El control de estímulos es la segunda técnica más eficaz y busca fortalecer la asociación que se establece entre cama y sueño, y que los pacientes insomnes suele ser muy débil, como veremos. Las estrategias cognitivas buscan modificar los pensamientos y las creencias que están perpetuando el insomnio, ya sea porque producen ansiedad o porque llevan a conductas que resultan contraproducentes. Em, vale, sí, me estaba dejando una técnica, el entrenamiento en relajación. Bueno, pues el entrenamiento en relajación puede ser útil en algunos pacientes, sobre todo los que presentan un mayor grado de activación fisiológica y mental, ¿no? Entonces se les entrena en ciertas técnicas que les ayudan a disminuir esa activación en el momento de dormir. Y finalmente hay la higiene del sueño, que es la técnica que todos conocemos y que, como sabéis, consiste en una serie de pautas que buscan promover hábitos saludables para un sueño de calidad. Para que una terapia sea considerada CBTI, ¿no?, una terapia cognitivo-conductual específica para el insomnio, debe combinar al menos un componente conductual, es decir, restricción del sueño o control de estímulos, con otro cognitivo, ¿vale? Esto sería lo mínimo. El componente de relajación y la higiene del sueño son considerados componentes complementarios que pueden o no añadirse al tratamiento en función de las sesiones disponibles y también en función del paciente. Vale, quizá antes de entrar en describir cada uno de los componentes, en este momento, si hay alguna pregunta, alguna duda que ha quedado pendiente, vamos a resolverla. Vale, me voy al chat. Ta, ta, ta. Vale. Gina dice: respecto a los tratamientos que mencionas, un paciente de 43 años le recetaron tomar hipnosedantes, pero parece que no le hace efecto, ¿no? Al contrario, está en alerta, no duerme. Lo mismo con la melatonina, que le provoca ansiedad, ¿vale? En este caso, ¿de qué manera deberíamos abordarlo? Bueno,
Puede ser que si no esté tomando los fármacos de manera adecuada, por ejemplo, quizá no los toma con una pauta regular o quizá modifica las dosis, etcétera, pues claro, una de las cosas que hacen estos fármacos es ese efecto tolerancia que va asociado a un síndrome de abstinencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, si yo paso una semana entera tomando Zolpidem, por decir algo, la siguiente semana, si no lo tomo, puede haber un rebote de la ansiedad, ¿vale? La melatonina no suele producir esto. Entonces, habría que revisar cómo está ejecutando la pauta farmacológica y, desde luego, si lo que tiene es insomnio crónico, ayudarle con las técnicas que veremos a continuación, ¿vale? También Yajaira de Costa Rica dice, se ha puesto de moda, ¿no? Tomar la melatonina. La consulta es si esto crea alguna dependencia posterior. La melatonina en principio no genera dependencia, de hecho no es un fármaco, es una hormona, ¿no? Natural que tenemos en el cuerpo que se suplementa. Por lo general es muy segura, pero la verdad es que parece que no produce mucho más efecto que placebo en pacientes con insomnio crónico que ya están llevando una buena higiene del sueño, ¿vale? Como os decía, es especialmente útiles en casos concretos donde hay, mm, cuando los ritmos circadianos están desincronizados, ¿no? Esto ocurre cuando uno viaja a otro continente y no se adapta, pues, al jet lag, ocurre cuando alguien tiene que trabajar por la noche, en casos así, ¿vale? Mi opinión es que se abusa mucho de la melatonina, que no implica muchos riesgos, pero no suele ser la solución. Pregunta Yore si la hipnosis puede ser un tratamiento también efectivo para el insomnio, si hay evidencia de que la hipnosis puede ayudar, pero yo lo que he visto es que suele ser un tratamiento cuyos efectos se restringen también al periodo de tratamiento, ¿no? Es decir, que no tiene una eficacia muy a largo plazo. Y desde luego la eficacia es menor que estas técnicas que estamos viendo ahora. ¿Cómo se puede motivar a un paciente que tenga insomnio crónico? Porque muchos se lo encuentran pesado trabajar en medio del insomnio. Es verdad, sí, sí. Entonces, a todas estas técnicas a veces tenemos que sumar técnicas motivacionales. Por ejemplo, una que utilizo bastante es el balance decisional, ¿no? Se pone en una columna los beneficios que puede tener tratar el insomnio y en otra columna los costes que va a suponer esta terapia en tiempo, en posible frustración si no sale bien, coste económico. Cuando se hace este balance, generalmente pesa más el tratamiento, ¿vale? Esta sería una manera. Otra pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre el control de estímulos y la higiene del sueño? Bueno, si me permites, lo vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que quedará claro. Y luego Isamar pregunta con respecto a que las pantallas o el módem de Internet pueda interferir con el sueño. Sobre el módem, ¿no? O las redes inalámbricas de Wi-Fi y tal, hay evidencia contradictoria, entonces no me mojo. Sobre las pantallas, sí. Las pantallas, la mayoría de pantallas desprende luz azul. La luz azul inhibe la segregación natural de melatonina y esto dificulta que se produzca la somnolencia, ¿no? Entonces, el resultado final es el insomnio de conciliación. Una de las pautas de higiene del sueño que veremos es no utilizar este tipo de pantallas al menos una hora antes de acostarse, ¿vale? Muy importante. Vale. Voy con una última pregunta. Dice Emily, una consulta. Cuando el tratamiento es con pastillas de imipramina, esto es un antidepresivo, ¿cuánto tiempo es recomendable consumirlas y qué efecto secundario tienen? Es una pregunta muy específica, Emily. Si quieres, escríbeme un correo, ¿vale? Luego verás mi correo, o puedes entrar en mi web y lo solucionamos tú y yo porque, bueno, es un poco complejo. Seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, me estoy pillando los dedos. Venga, no pasa nada. Componentes. Bien, pues empezamos con la restricción del sueño. La restricción del sueño, como os decía, es una técnica muy eficaz. Lo que busca es consolidar el sueño, un sueño que muchas veces está muy fragmentado.
limitando el tiempo que el paciente dedica a dormir, el tiempo que el paciente pasa en cama, ¿vale? Generalmente esto lo logramos ¿cómo? Pues retrasando la hora de acostarse, de modo que el paciente no pase más horas en cama de las que realmente está pudiendo dormir. Incluso si el paciente nos dice, oye, es que me cuesta mucho no acostarme antes de las 12 de la noche, que es la hora que hemos programado, ¿no? Bueno, pues se le anima a realizar algún tipo de actividad que le distraiga, una actividad no muy estimulante como leer o algo así. Pero es importante que se mantenga despierto. ¿Por qué? Con esto lo que conseguimos es que el cuerpo vaya segregando una serie de componentes como la adenosina. Bueno, no entramos aquí, pero lo que se genera es una mayor presión del sueño, ¿no? Lo que os podéis imaginar es, cuando uno se despierta, digamos que tenemos la mochila vacía, a medida que pasa el tiempo vamos cargando piedras y piedras y piedras y piedras, ¿no? Para muchos, cuando llega la hora de dormir, esa mochila pesa mucho. Para un paciente insomne, la mochila no está suficientemente llena, ¿vale? Entonces hay que regular esto haciendo esta restricción del sueño. Luego, a medida que avanza la terapia, lo que hacemos es ir extendiendo el tiempo en cama, ¿no? Es decir, si el paciente inicialmente le pedimos que solo duerma, por ejemplo, 6 horas, son las horas que realmente puede dormir, a la que vemos que la eficiencia del sueño aumenta, lo que podemos hacer es, bueno, pues aumentar 15, 30 minutos. Y vamos haciendo así hasta que el sueño está bien consolidado eh, y tiene un número de horas que son las satisfactorias, ¿vale? El objetivo, como os decía antes, es que logremos una eficiencia del sueño de mínimo un 85%, ¿vale? Esto va a asegurar que sea un sueño de calidad. Aquí os he puesto un gráfico que explica pues, de forma sencilla, ¿no? Lo que supondría la restricción del sueño para un paciente. Fijaros que este paciente intenta acostarse a las 11 de la noche, tiene insomnio inicial, no concilia el sueño durante 2 horas, consigue conciliar el sueño un par de horas, luego se interrumpe con un despertar, otro despertar y al final un último despertar. ¿Vale? Es un sueño fragmentado, probablemente de baja calidad y pocas horas de sueño. Fijaros que lo que hacemos es calcular las horas que el paciente está durmiendo, que en este caso son 5, añadimos 1 hora más de margen, ¿vale? Y le pedimos que durante la próxima semana se acueste cada día a las 12 de la noche, no antes, y que se levante a las 7 de la mañana. Con esto lo que logramos gradualmente es que el sueño se consolide. Como veis aquí es un sueño de mayor calidad, no está fragmentado, etcétera. A medida, insisto, que la eficiencia del sueño aumente, iremos ampliando gradualmente. Bueno, esta técnica es muy útil para mejorar la continuidad del sueño, pero también para romper esa asociación que el insomnio ha formado entre cama e insomnio, ¿no? Entre cama y lugar donde estoy estresado y no puedo dormir. Una advertencia para los que la queráis aplicar. Evidentemente, las primeras 2 semanas, como estamos pidiendo al paciente que duerma poco, 5 o 6 horas, lo que va a pasar es que está más somnoliento, que es precisamente lo que queremos, que llegue a la cama somnoliento, ¿vale? Esto para pacientes sensibles, como son pacientes bipolares, donde la privación del sueño puede precipitar, por ejemplo, un cuadro maníaco, ¿no? O pacientes epilépticos o pacientes mayores con riesgo de accidentes, está contraindicado o al menos tendremos que hacer algunas adaptaciones para disminuir los riesgos, ¿vale? Bien, ¿qué más? Control de estímulos. Otra técnica fundamental para conseguir reasociar la cama con la relajación y el sueño es el control de estímulos. Supongo que todos os acordáis del condicionamiento clásico de los perros de Pavlov, ¿no? Que vimos en primero de carrera. Acordaros que en este caso, pues un estímulo neutro, la campana, se asocia repetidamente a un estímulo natural, que en este caso es la comida. Con el tiempo, la cama se acaba asociando, perdón, la cama, ¿qué digo? Con el tiempo, el estímulo neutro, la campana, se asocia directamente con la comida
y acaba provocando por sí mismo una respuesta condicionada, que en este caso es la salivación del perro, ¿no? Antes el perro salivaba únicamente con la comida, ahora saliva también con la campana. Bien, este proceso de condicionamiento ocurre de forma similar con el insomnio. La cama se asocia con estar despierto, con dar vueltas en la cama, con frustración, ¿vale? Y lo que hace es provocar una respuesta no de relajación que induciría el sueño, sino más bien de alerta o de ansiedad. Por eso es muy curioso que algunos insomnes comentan que duermen mejor fuera de casa que en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando van a hoteles. ¿Por qué? Pues porque no tienen asociada ese espacio, ese dormitorio, esa cama con el insomnio. Esta técnica utiliza una serie de pautas para reasociar la cama con el descanso, para que al final dormir sea un premio y no un castigo. Os enseño las técnicas. Incluyen, como veis aquí, levantarse siempre en un horario regular. Sobre todo es muy importante acostarse y levantarse en un horario regular, sobre todo levantarse. Esto lo que va a permitir es que se sincronice el ritmo circadiano del paciente, acostarse únicamente cuando se está somnoliento, reservar la cama para el sueño y con suerte para el sexo, pero nada de estar tumbado durante el día, de trabajar en la cama, de comer en la cama, etcétera. Evitar también las siestas, no mirar el reloj durante la noche, ¿vale? Porque si no, el paciente empieza a calcular las horas que le quedan por dormir y se estresa. Y salir de la cama si no puede dormir. Esta última pauta se la conoce como la regla de los 20 minutos y la verdad es que es súper efectiva. Eh, si no consigues conciliar el sueño en menos de 20 minutos, sal del dormitorio y haz una actividad tranquila durante otros 20 minutos, como por ejemplo leer un libro. Cuando termine ese tiempo, vuelve a la cama e intenta dormir. Si tras estos 20 minutos no consigues conciliar el sueño, se repite la operación. ¿Vale? La regla de los 20 minutos, fundamental. Luego tenemos la terapia cognitiva, que ya conocéis mejor, ¿no? Aquí, bueno, pues el objetivo es ayudar al paciente a identificar pensamientos ansiógenos sobre el sueño y a reemplazarlos por alternativas que sean más realistas. Estos son, por ejemplo, algunos pensamientos típicos, ¿no? Necesito dormir 8 horas para funcionar al día siguiente. Si me esfuerzo, lograré quedarme dormido, cuando el dormir es una conducta involuntaria, no se puede forzar. Lo que no duerma hoy, puedo compensarlo el fin de semana. Bueno, lo que hacemos primero es educar al paciente sobre los aspectos esenciales del sueño y a partir de esta educación utilizamos la reestructuración para desafiar estas creencias o pensamientos que están perpetuando el insomnio, de manera que promovemos una actitud más realista y relajada hacia el sueño. Sí, un apunte importante. En el insomnio inicial, la dificultad para conciliar el sueño, la rumia, al darle vueltas a la cabeza, puede ser tanto causa como consecuencia. Esto es importante. Solemos pensar que el paciente no puede dormir porque le da vueltas a la cabeza. Muchas veces lo contrario. El paciente le da vueltas a la cabeza porque no puede dormir. Entonces, si el paciente vemos que tiende a utilizar la cama para pensar o resolver problemas, lo que hacemos es animarlo a programar un tiempo para preocuparse durante el día. ¿Vale? La pauta sería algo así. Eh, Prográmate media hora al día, por ejemplo, cuando llegues de casa, tranquilamente te sientas, anotas todas las problemáticas que te preocupan y con métodos de solución de problemas les vas encontrando soluciones. Cuando pase esa media hora, olvídate, pasa a otra actividad y si te vuelve a saltar la preocupación, simplemente la descargas por escrito y la retomas al día siguiente. Otro apunte, si los pensamientos tienen una naturaleza intrusiva, la reestructuración puede reemplazarse por otras técnicas como son la difusión, ¿vale? La difusión cognitiva
que es muy propia del mindfulness, es muy útil porque lo que hace es que el paciente, en lugar de pelearse con sus pensamientos, logre de alguna manera observarlos desde cierta distancia, dejarlos pasar, distanciarse de esos pensamientos, ¿vale? Eso puede ser también muy útil. Luego tenemos el entrenamiento en relajación, que busca dotar al paciente de un método que pueda utilizar corrientemente, con el que pueda reducir la activación fisiológica que está impidiendo el sueño. Aquí la verdad es que cualquier técnica de las habituales puede ser efectiva. Relajación progresiva muscular, ciclos de respiración lenta y diafragmática, imaginación guiada, técnicas de meditación, la que queráis. La mejor técnica es la que funcione, ¿vale? Entonces lo que os recomiendo es que probéis con varias técnicas hasta dar con la que resulta más eficaz para el paciente. En mi experiencia, la técnica quizá más aceptada para los pacientes suele ser la respiración, ¿vale? Eh, con las otras, yo tengo muchos pacientes que se sienten incómodos y simplemente no lo hacen. ¿Qué más? Bueno, sí, es importante pedir al paciente que antes de utilizar la relajación para inducir el sueño, la practique durante el día. De hecho, es necesario dejar pasar un par de semanas para evaluar si este entrenamiento en relajación está siendo efectivo o no, ¿vale? Si vemos que no tiene el efecto buscado, es mejor que descontinuemos la práctica para evitar que el paciente se frustre. Vale. Y la última técnica es la higiene del sueño. Bueno, entonces sabéis que hay una serie de pautas que son interesantes. Luego os cuento algunas. Una cosa importante es entender que esta técnica que utilizamos mucho por sí sola suele carecer de eficacia. Una de las razones es que muchos de los insomnios crónicos presentan de hecho ya una buena higiene del sueño, ¿vale? Llevan a veces meses, años con el problema y ya se han informado mucho, entonces los hábitos básicos suelen practicarlos. Otro apunte es que en pacientes rígidos, obsesivos, es preferible simplificar las pautas y centrarse en las que son más relevantes para evitar así que se conviertan en una fuente de estrés adicional, ¿vale? Esto es importante. Si no, estos pacientes lo que hacen es que tienden a ritualizar estas pautas, ¿vale? Aquí tenéis un gráfico donde explica las principales pautas de higiene del sueño. Bueno, pues exponerse a la luz de la mañana para regular el ritmo circadiano, mantener un horario regular de sueño, limitar el consumo de cafeína y cualquier otro estimulante. Esto incluye pues bebidas de cola, incluye teína, incluye analgésicos que lleven también cafeína, etcétera. Evitar el uso de pantallas antes de acostarse, por lo que hemos comentado antes. Mantenerse activo durante el día y evitar las siestas. Muy recomendable instalar un programa de ejercicio físico durante el día, pero no antes de acostarse. Pedir al paciente que tenga un tiempo de desaceleración en el que una hora antes previa al sueño empiece ya, pues, por ejemplo, a escuchar música relajante, apagar pantallas, quizá darse una ducha caliente. Y luego controlar las condiciones del dormitorio, ¿no? Condiciones ambientales, como por ejemplo que el dormitorio esté fresco, ¿vale? La temperatura ideal igual os sorprende, pero es de 17 grados. Necesitamos cierto frío, ¿no? Para dormir del tirón. Tiene que ser un espacio oscuro, silencioso, etcétera. Bueno, pues ya acabo esta parte, os comento también sobre la eficacia del tratamiento. Resumidamente, deciros que las principales guías de práctica clínica, aquí tenéis algunas relevantes, recomiendan la terapia cognitivo-conductual para el insomnio como el tratamiento de primera línea por delante de los fármacos, ¿vale? Esto es algo que ya hace años que está muy claro. Aquí algunos datos que demuestran que es una terapia realmente eficaz.
entre el 70 y 80% de los pacientes responde con éxito a la CBTI y además el porcentaje es mayor cuando excluimos a aquellos pacientes que no se adhieren bien al tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, es una terapia muy eficaz. Además, hasta el 70% logra eliminar o reducir de una forma significativa el consumo de hipnosedantes, lo cual también es muy importante. También es muy interesante que la terapia produce una mejora no solo en el insomnio, sino también en muchas comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo son la ansiedad y la depresión. Algunas ventajas de la terapia, sobre todo respecto a la medicación, es que, bueno, pues tiene una eficacia a largo plazo, está libre de los riesgos y efectos secundarios que presentan los fármacos, promueve la autonomía del paciente, produce también una mejora global del bienestar más allá del insomnio y que la verdad es una terapia, como os decía, coste efectiva, ¿vale? Se puede lograr el éxito con pocas sesiones y además se puede aplicar en varios formatos más allá del individual. Bueno, aquí quizá también comentar, que lo podría haber puesto en la diapositiva, que es que el principal inconveniente es la accesibilidad, ¿vale? Porque todavía hay pocos profesionales de la salud formados en esta terapia. No disponemos datos de España, los he estado buscando, pero parece que por otros contextos similares es probable que menos del 10%, tirando largo, de los pacientes diagnosticados con trastorno de insomnio estén recibiendo alguna forma de CBTI, ¿vale? Con lo cual hay que dar a conocer la terapia, hay que formarse y hay que informar a los pacientes. Bueno, y finalmente, las dificultades de accesibilidad han motivado a explorar otros formatos de aplicación más allá de la terapia individual. Estos que veis aquí, la terapia en grupo, las plataformas digitales, la biblioterapia, también resultan eficaces, ¿vale? Las plataformas digitales, por ejemplo, Sleepio es una que podéis consultar, que es una aplicación de móvil. Ofrecen una opción que es accesible, que es muy eficiente, con módulos que están estructurados y que permiten una intervención autodirigida por un precio que no recuerdo muy bien cuál es, pero igual son unos $30, ¿vale? Con lo cual es asequible. Luego también existen libros o materiales escritos que, bueno, pues ayudan al paciente a ejecutar el programa, el protocolo de CBTI. Aquí el problema es que requieren mucha motivación y disciplina por parte del paciente porque no hay un terapeuta detrás que esté trabajando la adherencia. Vale, perdonad que vaya rápido, que todavía quedan bastantes cosas. Abrimos turno de 5 minutos de preguntas, además de las que hay escritas. Si alguien quiere levantar la mano, intentaré hacerle caso ahora y le dejo hablar, ¿vale? Si no, mientras tanto, voy a leer algunas preguntas. Ta, ta, ta. Vale, Luis, veo que levantas la mano. Adelante. Es por voz, sí, sí, dale, dale. No te escuchamos, no sé si tienes problemas con el audio. Vale, mientras tanto voy a responder otras preguntas. A ver, Roberto dice, un paciente que trabaja de forma nocturna, 3, 4 días a la semana, de forma intercalada, ¿es conveniente una restricción del sueño los días que tenga que trabajar de noche? No, no. Aquí el protocolo es otro, ¿vale? Evidentemente es complejo, ¿vale? Pero probablemente lo que tenga es un trastorno o un desfase del ritmo circadiano. Entonces, ese es otro abordaje un poco distinto. Hay que darle estrategias para que puedan minimizar los efectos de estos turnos y seguramente la melatonina puede ayudar, ¿vale? La restricción del sueño no, yo creo que no sería un buen tratamiento así de primeras. Isamar dice, como terapista de sueño, ¿qué es lo que se requiere? Vale, al 100% debe ser psicólogo, vale.
Bueno, pues mira, esto es muy interesante. En función del país hay distintas regulaciones. Generalmente se exige del psicólogo que quiere especializarse en insomnio que tenga algún tipo de certificación sobre la terapia, ¿vale? También hay algunos psicólogos, pocos, que han cursado estudios en medicina del sueño, lo cual es muy útil, yo lo estoy haciendo, ¿vale? Y también para practicarlo de forma más informal, pues hay manuales de terapia. La verdad es que todos están en inglés, ¿vale? Pero hay manuales de terapia que podéis encontrar para empezar a aplicar algunas de las técnicas. Si os quisierais especializar, yo os animaría, pues bien, a plantearlos, perdón, plantearos hacer algún tipo de estudios de medicina del sueño o bien buscar alguna certificación en CBTI, ¿vale? También la verdad es que las que conozco son en inglés. En el mundo hispanohablante es una terapia que todavía no la conocemos muy bien y todavía faltan muchos recursos. Voy a responder una pregunta más. Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Alguien dice, ¿un psicólogo puede recomendar algo para dormir? Hombre, en principio no, ¿verdad? Lo que puede hacer un psicólogo es hacer asesoramiento. Puede explicar cuáles son los fármacos que según la evidencia podrían estar indicados, puede explicar cuáles son los efectos secundarios y los riesgos de los fármacos y puede derivar a un médico, que a lo mejor sería un médico especialista en el sueño o un psiquiatra especializado en el tema para buscar este apoyo farmacológico, ¿vale? Eso sería lo más adecuado. Sí es verdad que yo muchas veces, sabiendo que el efecto placebo es importante, algunos pacientes les propongo que, por ejemplo, utilicen algún tipo de planta medicinal, complemento alimenticio, ¿vale? Del tipo, pues tomar una valeriana, tomarse una tila o una manzanilla antes de irse a dormir. El efecto es ligero, pero puede tenerlo y sobre todo funciona como efecto placebo y como ritual, ¿vale? Dice Diana que en México se está poniendo de moda el magnesio. Es verdad, el magnesio funciona, ¿vale? Pero insisto, el magnesio es un complemento alimenticio que, como todos los complementos alimenticios, tiene un efecto limitado y una evidencia también limitada, ¿vale? Con lo cual tampoco es la panacea. Pero para pacientes que estén bajos en magnesio y que no tengan diarreas, porque el magnesio el problema es que genera problemas un poco digestivos, pues puede ser un suplemento muy interesante también. Sí. Vale, y la última pregunta que voy a responder ahora mismo, ¿vale? Es de Ut, eh, Ut, no sé qué nombre es ese. Dice, el CBD, que os recuerdo que es un componente del cannabis, ¿puede ayudar? Uf, entonces el CBD puede ayudar porque tiene efectos ansiolíticos, ¿vale? Pero el CBD en sí mismo tiene riesgos, ¿vale? Más de los que a veces se vende. Y luego hay un problema que es en qué forma se consume este CBD, ¿no? Un problema que vemos los psicólogos especializados en insomnio es que hay muchos pacientes que em, marihuana para inducir el sueño. Esto se convierte en un trastorno por sí mismo por varias razones. El primero es que la marihuana y el alcohol, por ejemplo, es verdad que pueden ayudar a inducir el sueño, pero también disminuye la calidad del sueño, ¿vale? El sueño pasa por una serie de fases, por una serie de ciclos. La marihuana, el alcohol lo que hace es eh, de disruptor de estos ciclos, ¿no? Entonces, el sueño no es de tanta calidad, el sueño se puede fragmentar, eh, no se llega a un sueño tan profundo, etcétera. Por lo tanto, marihuana para nada recomendable, ¿vale? Para pacientes que toman antidepresivos se puede igual tomar melatonina. Sí, no habría contraindicaciones. Os recuerdo que yo no soy médico, ¿vale? Pero bueno, no hay contraindicaciones para tomar melatonina en un paciente que ya toma antidepresivos por lo general, ¿vale? Ante la dice, además, podría generar adicción, por supuesto, ¿vale? Vale. Gracias, chicos, por las preguntas, son súper interesantes, ¿eh? Perdonad que vaya un poco rápido, ¿eh? Pero sigo.
A los que tengáis que abandonar la sesión, porque en 8 minutos se supone que acabamos, hacerlo sin problema, la vamos a colgar en YouTube. Para los demás vamos a continuar un ratito más, ¿vale? Bien, entonces hemos acabado la parte teórica, espero que más o menos haya entendido los principios de lo que es la terapia y también del insomnio. Y ahora lo que me gustaría es que veamos un caso clínico real, y que veáis cómo aplicamos el tratamiento, ¿vale? Os avanzo que es un paciente ejemplar, ¿vale? Es un paciente que desde el primer momento estaba muy motivada para el tratamiento, se adherió muy bien a las pautas y por lo tanto pudimos acortar mucho el tratamiento. No es el caso de todos los pacientes. A veces hay que añadir sesiones extras para trabajar la motivación, la conciencia del problema, la adherencia al tratamiento, ¿vale? Que lo sepáis. Perdonad, os digo algo adicional que es, aquí tenéis mi correo, mi web. Si tenéis dudas, por favor escribidme. A mí me encanta el tema, ¿vale? Y me encanta compartirlo con otros psicólogos y tal. Entonces, escribidme sin problema y cualquier duda la intentamos comentar. Bien, perdonad. Entonces, os comento, para empezar, que he modificado algunos datos sensibles, como el nombre, pero es un caso real, ¿vale? Todos los datos que veis son reales. Entonces, Marta, nombre inventado, es una mujer sana de 42 años, abogada de profesión y madre de 2 hijos. Acude a consulta, la verdad es que muy asustada, porque ha tenido un accidente inducido por una somnolencia excesiva. No es el primero que recibo así. Fijaros lo que ocurrió. Ella me cuenta que padece insomnio desde hace años y que la noche anterior al accidente dobló la dosis de zolpidem. Os recuerdo que zolpidem es un hipnótico que funciona más o menos como una benzodiazepina, y es el fármaco que Marta toma cuando no puede conciliar el sueño. Esa mañana se levanta pronto, todavía sedada por el hipnótico, y al sacar el coche del parking está distraída y arrolla a un ciclista. El accidente no es grave, pero se asusta y es para ella el punto de inflexión que le trae a consulta. Cuando la recibo a consulta, hacemos una primera sesión de evaluación donde ella refiere dificultades para conciliar el sueño, es decir, insomnio inicial, y múltiples despertares nocturnos, es decir, insomnio de mantenimiento. Este insomnio afecta a su rendimiento laboral de forma importante, ¿vale? De hecho, ya ha tenido algún problema con el jefe por ello. Y también generan tensión en la familia, sobre todo con el marido, que le dice en repetidas ocasiones que tiene que tratarse el tema, que depende excesivamente de los fármacos, etcétera. Bueno, en el caso de Marta, el insomnio ha estado presente con fluctuaciones durante los últimos 10 años. Quizá os parece mucho, pero es habitual, ¿vale? Que los pacientes consulten cuando ya llevan años con el trastorno. Comenta que típicamente mejora cuando pasa la noche fuera y que empeora en periodos de mucho estrés laboral. Marta ha probado varios tratamientos farmacológicos con resultados limitados y en algunos casos contraproducentes. La pauta actual que está siguiendo es zolpidem 10 miligramos a demanda, ¿vale? Es decir, que toma zolpidem únicamente cuando no consigue conciliar el sueño. Uno de los motivos que vimos por el que tuvo el accidente es que todo fármaco tiene un tiempo necesario para metabolizarse en el organismo, aunque en zolpidem tiene una vida corta, ¿vale? Ella se lo tomó más o menos hacia las 12 o la 1, ahora no recuerdo, y claro, se levantó, pues no sé si a las 6 o las 6 de la mañana, con lo cual cuando se levantó todavía estaba bajo los efectos del fármaco, ¿vale? Por eso iba groggy. Bien, al ponernos con la historia del problema, Marta señala que el insomnio empezó tras el nacimiento de su segundo hijo, algo que es muy común, ¿vale?
Esto ocurre, bueno, pues porque la rutina del sueño se altera por las demandas que implica el cuidado de los hijos, las interrupciones nocturnas, etcétera, etcétera. Em, bueno, luego los hijos crecieron, pero el insomnio persistió. Acordaros que generalmente el insomnio se mantiene con independencia de las causas que lo pudieron originar. Este caso refleja ese modelo de las tres P's que hemos visto, ¿vale? Quizá aquí el precipitante fue el nacimiento del hijo, pero lo que mantiene el insomnio durante estos 10 años ya no es esa disrupción inducida por el nacimiento del hijo, es más bien las conductas que ha generado alrededor de esto, ¿vale? Los factores perpetuantes. Descartamos afecciones médicas relevantes y otros trastornos del sueño que puedan estar interfiriendo. Y aunque sí hay algo de ansiedad subclínica, no cumple criterios para cualquier otro trastorno mental. Por tanto, es un caso atípico en el sentido que no presenta ninguna comorbilidad. Para cuantificar el insomnio utilizamos un par de instrumentos. El primero que os recomiendo es el índice de gravedad del insomnio, es este que tenéis referenciado aquí abajo, en el que Marta obtiene una puntuación de 21 que indica un insomnio severo, ¿vale? El segundo instrumento imprescindible es el diario del sueño, que ya conocemos, y que me devuelve a la semana siguiente. Y os muestro aquí la transcripción del diario que me devuelve Marta al cabo de una semana. Supongo que veis el diario un poco borroso, es una pena, lo siento. Os lo voy a explicar yo un poquito, ¿vale? En rojo he resaltado los valores que son patológicos y en global podemos ver que Marta pasa aproximadamente 10 horas en la cama, es un tiempo excesivo, pero solo duerme entre 5 y 6 horas, ¿vale? Con una latencia del sueño de unos 90 minutos, es decir, que tarda hora y media en quedarse dormida. Esto, desde luego, es un insomnio inicial fuerte y además se producen varios despertares nocturnos. Además, casi la mitad de los días está tomando medicación, ¿vale? Un 43% de la semana. Y algo muy interesante es que si os fijáis, si es que lo veis, los días que Marta toma medicación, curiosamente, tampoco mejora demasiado los datos, ¿vale? Y esto es una primera cosa de la que Marta se da cuenta con este registro, ¿no? Que esa creencia que tenía de que la medicación era la solución, pues quizá tampoco está haciendo el efecto que ella creía. Bueno, luego calculamos los valores compuestos y como veis aquí, la eficiencia del sueño es muy baja, ¿vale? Os recuerdo que una eficiencia del sueño correcta es entre 85 y 90% o más. Marta presenta una eficiencia del sueño de un promedio de 54, con lo cual aquí ya veis algunas técnicas que tendrán mucho sentido, ¿no? Como comprimir el sueño. Bueno, en esta primera sesión de evaluación también documentamos las conductas de seguridad que pueden estar perpetuando el insomnio. Y, por ejemplo, encontramos algunas como las siguientes. Marta, a lo largo del tiempo, para rendir en el trabajo y combatir la somnolencia, consume un café, dos cafés, tres cafés, ¿vale? Este exceso de cafeína hace que luego por la noche no pueda dormir. Luego también muchas veces vemos que se acuesta temprano para conseguir más horas de sueño, lo cual es contraproducente. A veces también intenta recuperar las horas perdidas de sueño durante el fin de semana, lo que hace que el lunes tenga los ritmos biológicos otra vez descompasados. ¿Y qué más? Bueno, ahora no me acuerdo de más, ¿vale? Luego también empezamos a registrar cogniciones disfuncionales que ya van surgiendo en la primera sesión, como una preocupación excesiva por los efectos del insomnio.
Marta ha leído mucho sobre el insomnio y está muy preocupada por el impacto que pueda tener tanto a corto como a largo plazo. O, por ejemplo, la tendencia a exagerar las repercusiones diurnas, ¿no? Yo veo que Marta atribuye todos sus males a las repercusiones del insomnio, ¿no? Por ejemplo, pues se equivoca en un informe y ya piensa, claro, esto es el insomnio, he dormido mal. Los objetivos de Marta para la terapia son claros. En primer lugar, es normalizar el patrón de sueño y en segundo lugar, conseguir reducir o si puede ser eliminar el uso de hipnóticos. Y es en esto en lo que trabajamos. Bien, pues chicos, no me alargaré mucho más, entonces voy a resumir lo que fue el tratamiento, voy a dejar luego también un espacio para preguntas para el que se quiera quedar un poquito más, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, espero que lo veáis, aquí lo que he hecho es resumir en una tabla todo el tratamiento que tuvimos con Marta, que como veis fue súper breve, ¿no? La parte central del tratamiento cubre un periodo de 6 semanas en el que realizamos estas 5 sesiones que veis aquí. Fijaros que en cada sesión introducimos una nueva técnica, ¿vale? Y también su correspondiente práctica en forma de prescripción que tiene que hacer entre semana, ¿vale? Eh, Otra cosa importante es que las prescripciones, las prácticas son acumulativas, es decir, que al final del tratamiento Marta estará practicando no solo pues, la relajación, sino la higiene del sueño, el control de estímulos, la restricción del sueño, la terapia cognitiva y la relajación, ¿vale? Dedicamos una última sesión a lo que es prevención de recaídas para consolidar el cambio, prevenir futuros episodios y se le pide a Marta que mantenga esta práctica durante al menos 3 meses. Además de estas 5 sesiones, yo propongo a Marta, y siempre intento hacerlo así, 3 sesiones adicionales de seguimiento que las realizamos al cabo de 1, 2 y 3 meses. ¿Vale? ¿Para qué? Pues en primer lugar para ver si se producen cambios. Muchas veces, y esto es curioso, cuando termina el tratamiento, todavía hay un margen de mejora, es decir, el paciente sigue mejorando un poquillo si es que sigue aplicando las prácticas. En segundo lugar, vemos que al cabo de 2 o 3 meses puede ser que el paciente esté olvidando de practicar alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, estas sesiones de seguimiento son importantes y sirven para reforzar y acabar de consolidar toda esta práctica. Bueno, este es un ejemplo de la terapia cognitiva, ¿vale? Como veis, es una reestructuración sencilla. Lo que le pedimos a Marta es, por favor, durante esta semana y la próxima, ver registrando los pensamientos negativos o ansiógenos que surgen durante la noche cuando no puedes conciliar el sueño. Vemos que muchos de estos pensamientos están relacionados con el sueño y que muchos de ellos son poco realistas o están distorsionados. Lo que hacemos a posteriori en consulta es buscar una alternativa más realista de la mano de la información científica que conocemos acerca del sueño. ¿Vale? Os pongo un par de ejemplos. Pues, por ejemplo, Marta se repite, ¿no? Cuando no puede conciliar el sueño, empieza a pensar en las consecuencias que va a tener el día siguiente y se dice, no puedo dormir, perdón, necesito dormir bien para funcionar el día siguiente. Bueno, pues en realidad puedo dormir mal una noche y funcionar razonablemente bien al día siguiente y así lo he hecho y demostrado un montón de veces, ¿no? Puedo hacerlo siempre que no me diga lo contrario, ¿no? También algo típico es, hoy no he dormido nada. Bueno, recordemos que todos tendemos a sobreestimar el impacto del insomnio, ¿no? Tendemos a dormir más de lo que percibimos. Por lo tanto, algo habré dormido, ¿no? Esto es una catastrofización. Si me esfuerzo un poco más, lograré quedarme dormido. Pues no, el sueño es un proceso natural, involuntario, no se puede forzar. Si se intenta forzar, resulta contraproducente. A veces a los pacientes les pongo el ejemplo muy claro de la erección en los hombres, ¿no? Hay muchos hombres
que se preocupan por su rendimiento sexual, esta ansiedad les lleva a no tener erecciones y lo que hacen es intentar forzarla. Y evidentemente esto lo que hace es todavía complicar más el problema, ¿vale? Lo que hay que hacer es relajarse, poner las condiciones para que suceda y entregarse al cuerpo. Bueno, como veis hay varias distorsiones más que vamos reformulando poco a poco. Me he saltado una cosa, que es que en este tratamiento, puesto que uno de los objetivos de Marta es eliminar o reducir el uso de hipnóticos, lo que hacemos también es una retirada gradual, paulatina, del apoyo farmacológico, disminuyendo la, la dosis del zolpidem, que no me salía el nombre, y también la frecuencia de toma, ¿vale? Hay una serie de pautas para hacer esto. Aquí no tenemos tiempo de explicarlo, pero sí quiero remarcar que esto es importante que lo hagamos en coordinación con el médico prescriptor, ¿vale? Que en este caso fue el médico de cabecera. Yo lo que hice y hago siempre es mandar un mail o llamar al médico de cabecera, informarle del plan, explicarle lo que yo creo que puede ser una pauta adecuada y pedirle feedback, ¿vale? Entonces nos vamos coordinando. Este trabajo coordinado entre profesionales es fundamental. Bueno, y finalmente aquí podéis ver los resultados, ¿vale? Eh, Aquí tenéis diferentes parámetros que hemos ido monitorizando con la ayuda de cuestionarios y diarios del sueño. Y aquí vemos los números de sesión. Esta es la última, la sesión octava la hicimos en el mes 5, es una sesión de seguimiento. La quinta sesión es la última sesión de tratamiento y la primera sesión, pues es la primera sesión de evaluación, ¿vale? Perdón, es la primera sesión de tratamiento. Entonces, como veis aquí, claramente hay una mejora. La puntuación global de insomnio pues, pasa de ser severa a ser subclínica y luego normal. La latencia inicial del sueño, es decir, el insomnio inicial al principio pues, es muy importante. Y ya en la quinta sesión conseguimos reducirlo muy significativamente y en la octava sesión se normaliza. Lo mismo con el tiempo total de sueño, pasamos de 5 horas y media a 7 horas, lo cual para Marta es un tiempo suficiente. La eficiencia del sueño también la modificamos una barbaridad. Ya la quinta sesión tiene una eficiencia del sueño adecuada. También la calidad del sueño, que ya puntúa pues como casi insuficiente, al final del tratamiento es notable. Los despertares nocturnos se reducen ligeramente, sobre todo el tiempo de estos despertares disminuye hasta una normalidad. Y finalmente, el último objetivo de Marta, que era prescindir del zolpidem, lo conseguimos, ¿vale? La verdad es que cuesta, pero lo conseguimos. A la quinta sesión ya solo está tomando zolpidem una noche a la semana y cuando hacemos el seguimiento, ya las últimas semanas ha conseguido prescindir completamente del fármaco. Quiero apuntar que, como os decía, este caso, bueno, es un caso ejemplar. Marta fue una muy buena paciente, como os decía, estaba muy motivada, se adherió a todas las pautas, ¿vale? A veces los resultados no son tan buenos y hay que añadir alguna sesión extra, ¿vale? Pero muchas veces la verdad es que con pocas sesiones se obtienen ya resultados muy satisfactorios. Bueno, ya casi me quedaba afónico. Y ahora sí, yo no tengo ninguna prisa, ¿vale? Entonces voy a ir respondiendo preguntas. Los que tengáis que marchar, marchar sin problema. Y los demás que os queráis quedar un rato, pues por favor, levantad la mano para intervenir con el micrófono y los demás ir escribiendo preguntas y yo las voy respondiendo. Las preguntas, las que queráis, ¿eh? Vale, vamos a ver. Em, Mira, la verdad es que hacéis preguntas muy pertinentes. A ver, Yamilet, me cuestan los nombres, un nombre muy bonito, dice, ¿las sesiones, Alex, deben ser seguidas?
Bueno, el protocolo estándar son sesiones semanales y en algún caso quincenales, ¿vale? Voy a volver un momento atrás, ¿vale? Este es el protocolo que utilicé con Marta, pero de hecho es un protocolo bastante estándar, ¿vale? Las primeras sesiones, las primeras tres son semanales. Generalmente la terapia cognitiva puede llevar un par de sesiones, en algunos casos tres. El entrenamiento en relajación lo mismo, ¿vale? Si se introduce este elemento puede llevar una o dos sesiones. Y con todo ello, pues al final tenemos entre 5 y 8 sesiones, ¿vale? Pero por lo general no es necesario alargarlo más, ¿vale? Yo una recomendación que os haría es no compliquéis la terapia, no es necesario, es una terapia sencilla, pero son pautas muy concretas que el paciente tiene que llevar a cabo, ¿vale? ¿Qué más? Dice Mariana, en el caso de niños, ¿cómo podemos apoyarlos con el insomnio? Vale. Mira, con los niños, la verdad es que todo cambia un poquito. Cambia el diagnóstico de insomnio, cambia un poco el tratamiento. Se tiene que trabajar principalmente con los padres, ¿vale? En los niños es verdad que a veces el insomnio, si es muy secundario a otros procesos, por ejemplo, ansiosos o ansiedad de separación, entonces quizá antes hay que intervenir sobre esos procesos. Cuando el insomnio es un insomnio como el que hemos estado viendo, que se ha cronificado en el tiempo, se trabaja más o menos de la misma manera, ¿vale? Evidentemente hay que adaptar un poco el protocolo. Yo os invito a buscar directamente en Internet cómo adaptar el protocolo a niños, porque sería un poco largo explicarlo, pero sí quiero decir que es útil en adolescentes y en la mayoría de casos en niños mayores que puedan adherirse a estas pautas también lo es, ¿vale? Mira, me encanta esta pregunta de Crispa. Dice, para las personas que tienen diagnosticado trastorno de ansiedad, y voy a añadir cualquier otro trastorno mental, es pertinente primero tratar este o, o el insomnio. Vale. Se ha visto que la mayoría cuando hay comorbilidades de trastornos mentales, es preferible empezar con el insomnio. Por varias razones. Mirad, en el caso de Marta, como os decía, ella además de insomnio presentaba niveles subclínicos de ansiedad y la verdad es que también un ánimo un poco depresivo, ¿vale? Una vez terminado el tratamiento y ella después de 10 años pudo dormir bien, estos síntomas remitieron, ¿vale? Con lo cual, eh, conviene empezar por conviene empezar por este tratamiento porque muchas veces tiene efecto también en la comorbilidad. Em, Sí, entonces la pauta habitual es la de empezar con el tratamiento específico para el insomnio y luego añadir el otro tratamiento si es que es necesario, ¿vale? También en pacientes depresivos se ha visto que la CBTI es efectiva para reducir los síntomas depresivos. ¿Qué más? Dice Luis Mariano, es curioso, no has mencionado nada de los sueños y de cómo estos pueden influir no solo en la calidad del sueño, sino que pueden crear insomnio. Es verdad, hay por ejemplo el trastorno de pesadillas o de terrores nocturnos, es muy frecuente en niños, ¿no? Y esto puede provocar insomnio, ¿no? Porque produce un condicionamiento de la cama al momento del sueño con esta sensación de terror, de ansiedad, ¿no? En estos casos se trabaja de una manera similar, pero también hay que ver cuál es el contenido de estas pesadillas, si se puede añadir alguna técnica para reducir estos sueños, ¿vale? Figueroa me pregunta sobre el uso de melatonina en niños. No soy un experto, ¿vale? Hasta donde yo sé, bueno, se puede utilizar sin mucho riesgo, pero prefiero que lo mires en fuentes más fiables. Y a Jaira pregunta por la fluoxetina, es un antidepresivo, un serotoninérgico, ¿no? Y ayuda a regular el sueño, dice. Es que se nota una gran mejoría, principalmente porque anteriormente al acostarme pasaba mucho tiempo pasando cosas innecesarias. Bueno, y a Jaira, lo que pasa con la fluoxetina no es un fármaco con un perfil especialmente sedante, pero sí ansiolítico, ¿vale? Si el insomnio va asociado a ansiedad o a depresión, la fluoxetina puede ayudar, ¿vale? Pero no es un fármaco que por sí mismo vaya a inducir el sueño.
Con lo cual, bueno, pues sí, pudiera ayudar un poquito. Aileen comenta, ¿utilizas diferentes métodos según la población? Me interesa saber cómo lo haces con adultos mayores. Vale, me encanta la pregunta. Sí, utilizo diferentes métodos según la población, pero este tratamiento se aplica de una forma muy protocolaria, es decir, todas estas técnicas que veis se utilizan más o menos en este orden, ¿vale? Adaptaciones, por ejemplo, yo trabajo mucho con hombres, ¿vale? Los hombres es una generalización, que nadie se enfade, pero son resistentes a según qué intervenciones. Por ejemplo, no les gusta el entrenamiento en relajación, no se sienten cómodos, ¿vale? Entonces siempre incluyo aquí algún tipo de adaptación del tipo de relajaciones que hacemos, que sean más cómodas, más aceptables, o bien trabajo otros métodos para reducir la activación, como es el ejercicio físico, ¿vale? Pues también está bien. Luego también en adolescentes, bueno, pues hay que hacer algunas adaptaciones. En población mayor, por ejemplo, la restricción del sueño hay que ir con cuidado porque no queremos eh, producir una somnolencia excesiva, porque esto puede producir riesgo de caídas, puede producir confusión, ¿vale? En pacientes, por ejemplo, bipolares o con riesgo de epilepsia o algún tipo de cosa así, también hay técnicas que hay que ir con cuidado, ¿vale? Luego es verdad que en población más ansiosa, pues la parte de relajación es muy útil. En población que, por ejemplo, tiene muy malos hábitos del sueño, la parte más cognitiva y de educación del sueño es muy necesaria. Entonces se van haciendo diferentes adaptaciones, ¿vale? Dice Ana Ureña que en su país los niños que presentan trastorno de insomnio requieren al neurólogo. Bueno, pues no está de más, ¿no?, que hagan una evaluación con el neurólogo. De todas maneras, el tratamiento, a no ser que sea farmacológico, probablemente lo lleva a cabo más bien un psicólogo, ¿vale? Pero la coordinación con el neurólogo me parece adecuada. Em, tu, tu, tu. Vale. Isamar me hace una pregunta que es muy, muy específica. Isamar, escribe un mail y vemos cómo resolver tu consulta, ¿vale? Recomendaciones alimentarias, me pregunta Diana. Bueno, a ver si es verdad que la dieta influye, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un efecto modelado. Entonces, como ya son muchas pautas, intentemos reducirlas. Cosas que sí que afectan. Evidentemente, el consumo de cualquier alimento estimulante. Aquí incluimos todo tipo de café, de tés, algunas infusiones estimulantes, de bebidas energéticas, de chocolate, que contiene cafeína también, de alimentos muy azucarados o muy energéticos, ¿vale? Todos estos alimentos hay que intentar evitarlos por la noche, sobre todo, evidentemente, el café y la teína, ¿vale? También es verdad que por la noche a veces es recomendable consumir algún tipo de hidrato, porque, por ejemplo, plátano o algún hidrato de absorción más o menos rápida, porque ayuda a producir triptófano, ¿vale? El triptófano es un precursor de la serotonina y puede ayudar en parte a, a inducir el sueño. También es verdad que si la persona tiene pensado practicar ayuno y tiene insomnio, es mejor que lo deje para la mañana, ¿vale? Porque dormir con la barriga vacía, pues es un poco difícil. ¿Qué más? Alternativas en la higiene del sueño para las personas que viven en espacios reducidos donde su cama es donde trabajan, comen, estudian. Ah, es difícil, ¿verdad? Eso, ¿os acordáis que nos pasó en el COVID? Que todos trabajábamos, comíamos, hacíamos la vida en el dormitorio y muchos de nosotros desarrollamos formas leves de insomnio. No es lo más adecuado, ¿vale? Deberíamos reservar el insomnio para el descanso, asociarlo con relajación. Eh, para personas que no tienen, no sé, comedor, bueno, pues les animaría a trabajar en una biblioteca, en un espacio público, en un bar. Y si no, al menos hacer un cambio en la distribución.
o algún tipo de ritual, ¿vale? Para cambiar un poco las condiciones ambientales cuando vayan a dormir. Por ejemplo, pues cambiar las luces, ¿no? En lugar de luces directas, poner luces indirectas o más suaves para ayudar a inducir el sueño, etcétera. Desde luego, lo que es más importante es no estar tumbado en la cama durante el día. Eso es súper importante. ¿Alguna recomendación para trabajar con personas muy obsesivas, con necesidad de control, incluso con TOC? Bueno, lo primero, Narrollos, es que los perfiles obsesivos tienden a tener insomnio. Es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, con estas personas, yo te diría que hay dos cosas que debemos adaptar en el protocolo que os he enseñado, ¿no? El primero es que todas las pautas que demos se deben simplificar. No queremos que conviertan el sueño en un ritual obsesivo, ¿vale? La segunda cosa es que cuando hagamos la terapia cognitiva, creo que lo he mencionado, en lugar de combatir los pensamientos ansiógenos que van surgiendo mediante reestructuración, yo optaría por estrategias que lo que hacen es cambiar la relación con estos pensamientos, ¿vale? Por ejemplo, la difusión cognitiva, el mindfulness, donde la persona aprende a observar ese pensamiento intrusivo, interpone cierta distancia, lo ve como un observador y lo deja pasar, ¿vale? Eso es la difusión cognitiva, me defusiono respecto al pensamiento. Eso es muy útil. Entonces, todo lo relacionado con el mindfulness puede ayudar también a personas con TOC. Aileen comenta, el té no es recomendable para dormir. Hombre, los tés, ¿no? O sea, el té es una planta que lleva cafeína y teína, es estimulante. Cuando hablamos de té no hablamos de infusiones. Cuando hablamos de té hablamos de la planta del té, que puede ser té verde, té rojo, té tal. Todo es la misma planta. Y es recomendable tomar infusiones, ¿vale? Especialmente, por ejemplo, tomar una infusión antes de ir a dormir, como he dicho antes, ¿no? Una valeriana, una tila, una manzanilla, una infusión que relaje. Bueno, eso está bien, pero cuidado que no tenga teína, ¿vale? Incluso para aquellas personas que dicen, bueno, yo, Alex, en realidad me puedo tomar un café antes de ir a dormir y duermo igual. Insisto, no duerme igual, ¿vale? Concilia el sueño, pero el sueño no es de calidad. Y eso a largo plazo es un problema. Y a Milete, lo digo bien, dice, ¿a qué correo podemos enviar la pregunta? Bueno, pues mira, ahora sí que voy al final. No sé si lo veis bien aquí. Aquí os pongo mi web por si no lo veis, ¿vale? Mi web es alexduranpsicólogo.com y mi correo es alexduranpsicólogo@gmail.com. Me podéis escribir sin problema, ¿vale? Sigo respondiendo alguna pregunta. Narrollos dice, ¿cómo se podría actuar si hay complicaciones hormonales? Ah, muy bueno. En mujeres perimenopáusicas o menopáusicas. ¿Estableces contacto con el especialista en ginecología? Mira, es muy común, ¿vale? Mujeres que están en este periodo de la menopausia, durante la menopausia pasan varias cosas. La primera son los sofocos. Esto las mujeres que tenéis ya cierta edad, pues que os tengo que contar, ¿no? Los sofocos durante la noche interrumpen el sueño. La segunda cosa que pasa es que bajan los niveles de estrógenos y otras hormonas. Esto hace también que, bueno, estas hormonas que tendían a inducir el sueño dejen de hacerlo. Por lo tanto, muy común, pero también esta terapia es súper efectiva con personas que están pasando por la menopausia, ¿vale? Súper efectiva. Entonces, la verdad es que no tenemos que hacer muchos cambios. No suele ser necesario coordinarse con un ginecólogo. Y esto solo lo haría cuando es un caso grave y creamos que quizá puede estar indicada una terapia de reemplazo hormonal, ¿vale? En ese caso, evidentemente, contactamos con ginecólogo, contactamos con médico especialista del sueño para que valoren esta opción. Gina, levanta la mano. Gina, adelante. Gina, Gina, no te escuchamos, no sé si tienes abierto el micro.
Perdona, pero no levanté la mano, no sé qué pasó, pero de todas formas, Vale, impecable tu exponencia, Alex, la verdad. vale, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Gina, por tu comentario. Te lo agradezco mucho. Me alegro. Yo en realidad he previsto mal la ponencia porque veo que era un poco ambiciosa. Me han quedado muchas cosas por contar. Bueno, igual podemos hacer una segunda parte. ¿Qué más? Voy a responder alguna preguntita más y luego cerramos, que son las 9 ya. Eh, a ver, ¿alguna pregunta más? Oxitina. Esta me gusta. Lucy dice, ¿aconsejas alguna estrategia, además de leer, que le puedas sugerir al paciente para relajarse en caso que no le guste la lectura? Vale. Bueno, eso puede ser útil en dos momentos, ¿vale? Y ahora damos ideas. El primer momento es para conciliar el sueño. Aunque no se recomienda hacer en la cama nada más que dormir, es verdad que muchos pacientes, yo incluido, nos ayuda dormir, ay, perdón, nos ayuda a leer un libro, generalmente de ficción, algo que nos relaje, etcétera, en formato de papel, ¿vale? Nos ayuda a inducir el sueño. Em, También puede ser útil utilizarlo aplicando esa regla de los 20 minutos de control de estímulos, ¿no? Acordaros, si no logro conciliar el sueño en 20 minutos, me voy al sofá eh, y leo algo pues que me distraiga, pero que no me estimule excesivamente, y al cabo de 20 minutos vuelvo a la cama e intento conciliar el sueño, ¿vale? Aparte de la lectura, ¿qué hacen los pacientes? Pues ideas. Por ejemplo, tengo unas cuantas pacientes menopáusicas que lo que hacen es, ¿cómo se llama esto? Coser, ¿no? Por ejemplo, tengo una que me hace mucha gracia, cada semana me pasa un jersey, una bufanda, un gorro que teje para su sobrino. Bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? De una actividad no excesivamente estimulante. ¿Qué no es recomendable? Hombre, pues encender la tele, ponerse con el móvil, ¿vale? Evidentemente eso no. Hay otros pacientes que incluso me dicen que se ponen a cocinar tranquilamente alguna cosa para el día siguiente o que avanzan un poco de trabajo. Bueno, también puede servir. Hay que probar varias cosas, ¿vale? Y yo creo que, chicos, con esto terminamos. Os recuerdo, si tenéis consultas, no dudéis en escribirme, encantado. Espero de verdad que bueno, pues que hayáis aprendido algo más sobre el insomnio, sobre esta terapia que desconocemos, ¿no? Los muchos psicólogos y que sin embargo es súper efectiva, con lo cual os animo a aplicarla, ¿vale? Y si no la queréis aplicar vosotros, a derivar vuestros pacientes con insomnio crónico a alguien que esté especializado en CBTI, porque de verdad que ayuda un montón, ¿vale? Y sin más, agradeceros la participación, el que hayáis pasado este momento con nosotros. Tendréis la charla en YouTube, ¿vale? Pronto. Y nada, estamos en contacto. Un abrazo a todos. A los que estáis en horario europeo, pues pasad una buena noche. Y si no lo conseguís, pues empezar a aplicar las pautas. Y a los que no, pues que paséis buenos días, me parece. ¿Vale? Pues venga, un abrazo a todos. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.